Buenos días, profesor y compañero. Mi grupo y yo le hablaremos sobre el capítulo 10 de la toma de decisiones, métodos TMRA y atributos múltiples. Como primer punto del capítulo número 10 veremos lo que es la comparación alternativa mutuamente excluyente con diferentes métodos de evaluación. En los capítulos anteriores ya hemos analizado lo que son las técnicas de evaluación, BP, BA, B entre C, BF, las cuales sirven para elegir una alternativa entre varias para buscar la mejor solución y la respuesta más correcta. Bueno, en las siguientes tablas veremos lo que lo que nos ofrece el método de evaluación más recomendable. En la primera tabla veremos lo que es el método recomendado para comparar alternativas mutuamente excluyentes siempre y cuando el método no haya sido preestablecido. Entonces, en el siguiente cuadro veremos lo que son el periodo de evaluación, el tipo de alternativa, el método recomendado y la serie o evaluación. En el periodo de evaluación vamos a ver lo que son las vidas iguales de alternativa, que tiene como tipo de alternativa el ingreso o servicio y el servicio público. El método recomendado para ingreso o servicio es BA o BP. La serie de evaluar sería flujo de efectivo. En tipo alternativa de sector público, el método recomendado sería BC, B entre C basado en BA o BP. Y como serie a evaluar podríamos escoger, bueno, tenemos como opción flujo de efectivo incremental y flujo de efectivo. Bien, en periodo de evaluación tenemos también lo que son las vidas desiguales alternativas, el que tiene como tipo de alternativa el ingreso o servicio público, método recomendado, BC, B entre C basado en BA, y serie de evaluar tenemos el flujo efectivo, flujo efectivo. También en periodo de evaluación tenemos el periodo de estudio, que tiene como tipo de alternativa ingreso o servicio, que tiene como método recomendado BA o BP, y la serie de evaluar sería flujo efectivo actualizado. Tenemos otro tipo de alternativa que es el sector público, el método recomendado es B entre C basado en BA o BP, y la serie de evaluar sería el flujo efectivo incremental. También en periodo de evaluación tenemos larga a infinita. El tipo de alternativa sería ingreso o sector público. El método recomendado sería BA o BP, B entre C basado entre BA. Y como serie evaluar tenemos flujo efectivo y flujo efectivo incremental. Una vez el método de evaluación hemos elegido el método de evaluación, debe seguir un procedimiento específico. En la siguiente tabla veremos lo que son un resumen de los elementos importantes del procedimiento de cada método. BP, BA, TR y BC. El BF se incluye como extensión del método BP. En el cuadro vamos a ver lo que son las características de un análisis alternativo mutuamente excluyentes una vez determinado el método de evaluación. Veremos lo que son los métodos de evaluación, que es el valor presente, valor futuro, valor anual, tasa de rendimiento y beneficio entre costos. Veremos las relaciones de equivalencia veremos la vida de las alternativas, pues que pueden ser iguales, diferentes, periodo de estudio, de grande a infinito, igual o diferente, periodo de estudio. También veremos lo que es el periodo de estudio del análisis, puede ser vida, periodo de estudio, MCM de pares, infinito. Veremos la serie por evaluar, que son los flujos que tenemos como opción: flujo efectivo actualizado, flujo efectivo actualizado incremental. En la tasa de rendimiento o tasa de interés veremos que es TMAR o tenemos que calcular. Y bueno, eso sería lo que vamos a encontrar en el primer punto del capítulo número 10. Y de allí estas tablas son como referencia para entonces escoger, para darnos una referencia del cual
tenemos que escoger para encontrar la mejor solución a la situación. Sería BA o BP, B entre C, basado entre BA. Y como serie evaluar tenemos flujo efectivo y flujo efectivo incremental. Una vez el método de evaluación, hemos elegido el método de evaluación, debe seguir un procedimiento específico. En la siguiente tabla veremos lo que son un resumen de los elementos importantes del procedimiento de cada método. BP, BA, TR y BC. El BF se incluye como extensión del método BP. En el cuadro vamos a ver lo que son las características de un análisis alternativo mutuamente excluyentes una vez determinado el método de evaluación. Veremos lo que son los métodos de evaluación, que es el valor presente, valor futuro, valor anual, tasa de rendimiento y beneficio entre costos. Veremos las relaciones de equivalencia veremos la vida de las alternativas, pues que pueden ser iguales, diferentes, periodo de estudio, de grande a infinito, igual o diferente, periodo de estudio. También veremos lo que es el periodo de estudio del análisis, puede ser vida, periodo de estudio, MCM de pares, infinito. Veremos la serie por evaluar, que son los flujos que tenemos como opción: flujo efectivo actualizado, flujo efectivo actualizado incremental. En la tasa de rendimiento o tasa de interés veremos que es TMAR o tenemos que calcular. Y bueno, eso sería lo que vamos a encontrar en el primer punto del capítulo número 10. Y de allí estas tablas son como referencia para entonces escoger, para darnos una referencia del cual tenemos que escoger para encontrar la mejor solución a la situación. Como punto número 2 tenemos el TMAR en relación al costo capital. El valor TMAR es utilizado en la evaluación de las alternativas constituyentes en uno de los parámetros más importantes de un estudio. En el siguiente cuadro voy a explicarles cómo establecer el TMAR bajo condiciones variables. Para sentar las bases de TMAR realista, inicialmente se calcula por variable. Para sentar las bases, separando el costo de cada tipo de financiamiento de capital, y enseguida se pondrá la proporción entre fuentes de deuda y capital para calcular la tasa de interés promedio pagada por el capital de inversión. El porcentaje recibe el nombre de coste de capital, después se fija el TMAR con respecto a este. Además, la salud financiera de la empresa, los rendimientos esperados sobre el capital invertidos y muchos otros factores consideran una vez que la TMAR se establece. Si no se establece ninguna, la TMAR de factor queda establecida por las estimaciones de flujo de efectivo neto del proyecto y la disponibilidad de los fondos de capital. Es decir, en realidad la TMAR es el costo de oportunidad, el cual es la I del primer proyecto rechazado debido a la no disponibilidad de los fondos. Bien, como ejemplo de el TMAR en relación del costo con capital tenemos este ejemplo. Dos gemelos, Carl y Kristin, se graduaron hace ya algunos años de la universidad. Desde su graduación, Carl es un arquitecto, ha trabajado diseñando viviendas en Butler Homes. Kristin es una ingeniera civil, labora con Butler Industries en el área de partes estructurales y análisis. Ambos residen en Richmond, Virginia. Han inaugurado una red de comercio electrónico a través de lo cual los constructores del área de Virginia pueden adquirir sus planos de vivienda y materiales de construcción a precios mucho más bajos. Carl y Kristin desean ampliarse y convertirse en una gran corporación regional de comercio electrónico. Fueron al Banco de América en Richmond con la finalidad de obtener un préstamo para desarrollar el negocio. Nos pide que indique algunos de los factores que podrían provocar que la tasa de préstamo varíe cuando el Banco América entregue el préstamo. Asimismo, señalaremos el impacto sobre la TMAR establecida en el momento que Carl y Kristin tomen la decisión económica
para sus negocios. Bien, como solución tenemos, ya que en todos los casos la dirección de la tasa de préstamo y la TMAR serán las mismas, de acuerdo con los 5 factores ya antes mencionados y señalados, algunas cuestiones relativas a la tasa de préstamo son las siguientes. El riesgo de préstamo que vamos a encontrar es que la tasa de préstamo podría incrementarse si la construcción de viviendas se ha deprimido, lo cual disminuye la necesidad de conectarse con el e-comercio. La oportunidad de inversión. La tasa podría incrementarse si otras empresas que ofrecen servicios similares ya han solicitado un préstamo en otra sucursal del Banco de América en la región o el interior del país. El impuesto. Si el Estado eliminó recientemente los materiales para la construcción de vivienda y al este artículo sujeto a impuesto por venta, la tasa podría bajar ligeramente. Las limitaciones del capital. Supongamos que el equipo de cómputo y los derechos de software que poseen Carl y Christine se hayan comprado con sus propios recursos y que no hay préstamo pendiente. Si no hay capital patrimonial adicional para llevar a cabo la expansión, debería reducirse la tasa de préstamo, o sea, el capital de deuda. La tasa de préstamo de comercio, la sucursal del Banco de América probablemente obtenga el dinero para sus préstamos de desarrollo de una gran construcción nacional. Se aumentaron las tasas de préstamo de mercado para esta sucursal, el Banco de América. La tasa para este préstamo quizás se incremente como consecuencia de que el dinero se está volviendo más escaso. Mezcla deuda menos capital propio y costo promedio ponderado del capital. La mezcla deuda-capital propio, DC, identifica los porcentajes de deuda y financiamiento de capital propio para una corporación. En una empresa con una mezcla de deuda menos capital propio de 40 menos 60 es el 40% de su capital, lo cual proviene de una fuente de capital de deuda, bonos, préstamos e hipoteca, y el 60% de fuentes patrimoniales, acciones, utilidades conservadas. Si se conoce con exactitud tales fracciones, se utiliza para calcular el CPPC. De otra manera, se utiliza en relación a las fracciones históricas para cada fuente. Por ejemplo, CCP, fracción patrimonial. Problema de mezcla, deuda menos capital propio y costo promedio ponderado de capital. El problema dice así: un nuevo programa de ingeniería genética en GetTex requiere 10 millones de capital. El director general de finanzas ha calculado las siguientes cantidades de financiamiento a la tasa de interés indicadas. Las ventas comunes en 5 millones. El uso de utilidades conservadas 2 millones y el financiamiento de deuda de bonos de 3 millones. Ahorita vamos a sacar el costo histórico y lo haremos de esta manera. Desde siempre Gente ha financiado un proyecto utilizando una mezcla de -C de 40% a partir de la fuente de deuda con un costo de 7,5% y 60% de fuentes patrimoniales con un costo del 10%, donde tendremos que comparar el valor histórico con el programa de ingeniería actual. Esta es la solución. En la solución la vamos a hacer de esta manera. Colocamos el 0,6 que nos indicó donde dice a partir de la fuente de deuda de un costo de 7,5 menos 60%, lo convertimos y es 0,6. Lo multiplicamos por 10, que sería el costo. Sumamos con 0,4, que sería la mezcla del 40%, y lo multiplicamos con la deuda con un costo de 7,5, que nos daría el 90%. Ya que hicimos esto,
la primera parte del problema. Ahora vamos a sacar el CPC de igual parte de acciones más parte de utilidades más parte de deuda. En el programa actual el financiamiento patrimonial está formado del 50% de acciones comunes con 5 millones, de 10 millones y el 20% de utilidades conservadas y el 30% restante de fuente de deuda. El programa CPC es más alto que el promedio histórico del 9%. Acá vamos a hacer lo mismo, solo que con los números que nos está hablando en el financiamiento patrimonial. Colocamos el 0,5, que es de los 5 millones, lo multiplicamos por 13,7, lo sumamos con 0,2, que es de los 2 millones, por el 8.90, que sería este que está aquí. Después volvemos y sumamos el 0,3, que serían de los 3 millones, y con su respectivo porcentaje, que es el 7,50. Que esto nos daría 10,88%. El valor de CPCC se puede calcular con valores antes de impuesto o después de impuesto para el costo de capital. El costo capital de deuda. El financiamiento de deuda incluye la obtención de créditos, principalmente a través de bonos, préstamos. En Estados Unidos los pagos de intereses de bonos y de préstamos son deducibles de impuesto como un gasto corporativo. Esto reduce la base de ingreso gravable, sobre el cual se calculan los impuestos con el resultado final que se pagan menos impuestos. Este ahorro en impuestos se resta el flujo de efectivos del gasto capital de deuda con el propósito del costo capital en forma de ecuación. Aquí vemos la fórmula que sería ahorro en impuestos, gasto, tasa de impuesto efectiva igual gasto. También tenemos el flujo de efectivo neto, los gastos menos los ahorros impuestos igual gasto. Para determinar el costo capital de deuda se formula una ecuación de la serie de flujo de efectivo neto, que se basa en valor presente o BA, donde I es la incógnita. Se calcula I a mano por ensayo y error, o por medio de las funciones de la tasa, o AT genera 5 millones en capital de deuda, emitiendo 5.000 bonos de 1.000 al 8% a 10 años. Si la tasa de impuesto efectiva de la compañía es del 50% y se le descuentan 2 a los bonos que se vendan rápido, y se calcula el costo capital de la deuda ante impuesto y después de impuesto. Bueno, comenzamos. Colocamos el valor nominal del bono, los flujos de efectivos antes y después de impuestos. Valor nominal del bono serían los $1.000. Como dice aquí, a 10 años. Comenzamos desde el año 0, donde los dividendos del bono anual son de 1.000, divididos entre, restados entre el 8, entre 2. El precio de venta, descontando el 2%, es de 980 ahora. Antes eran 1.000. Después, de acuerdo con la perspectiva de la compañía, se determina la I en la ecuación de valor presente, donde aquí serían los 1.000 multiplicados por 8%. Comenzamos desde el año 1 hasta el año 9. El costo ante impuesto del capital de deuda es de 8,32%, que es ligeramente mayor que la tasa de interés de 8, como resultado del 2% de la venta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo surgió el
1080. Hicimos la suma del valor nominal del bono antes de impuesto con los demás años, que sería 80, más el 2% que nos dieron 1080. Para sacar el costo capital de deuda y utilizamos la TRI. Esto lo hicimos en la parte A, que sería anteimpuesto. Después hacemos lo mismo después de impuestos, donde con la posibilidad de reducir los impuestos mediante la deducción de los intereses del bono, muestra el ahorro del 80 por 0,5, que nos daría el 40% anual. El monto de interés del bono de los intereses para la ecuación es 80 menos 40, que serían lo que está aquí. Despejando y después del impuesto del costo de capital, la deuda se reduce casi a la mitad, o sea, al 4,27%. Que lo hicimos igual que la TRI, donde lo hicimos con el valor nominal y el 40 y 80 de los otros valores. Y así fue que resolvimos este ejemplo. Utilizamos todos los años desde el año 0. Utilizamos la TRI. Sacamos los valores del año 1 hasta el año 9. Después sumamos los valores y nos dio este resultado. Determinación del costo del capital patrimonial o social de la TEMAR. El capital patrimonial generalmente se obtiene de las siguientes fuentes: venta de acciones preferenciales. La emisión de acciones preferenciales conlleva el compromiso de pagar un dividendo establecido anualmente. Venta de acciones comunes. El cálculo del costo del capital patrimonial para las acciones comunes es más complicado. Los dividendos pagados no constituyen un verdadero indicación del costo real de la emisión de bono en el futuro. La fórmula es dividendo del primer año entre precio de la acción más tasa de crecimiento esperado de los dividendos. Uso de las utilidades. El costo de las utilidades retenidas o conservadas del capital patrimonial es igual al costo de las acciones, ya que son los accionistas quienes obtendrán los rendimientos de los proyectos en que se invierten las utilidades conservadas. Existen otros métodos para determinar el costo del capital patrimonial a través de las acciones comunes. No hay ahorro en impuestos para el capital patrimonial, ya que los dividendos pagados a los accionistas no son deducibles de impuestos. Ejemplo de acciones preferenciales. Por ejemplo, si una acción preferencial de dividendo del 10% con un valor de 200 se vende con un descuento del 5% a cada 190 por acción, hay un costo de capital patrimonial de, los datos son, valor 200, acciones 190. Este problema se saca el valor entre las acciones por el 100%. Esto es un total de 10.53%. Acciones comunes. Por ejemplo, suponga que una corporación multinacional planea obtener capital a través de su filial en Estados Unidos para adquirir una nueva planta en Sudamérica, vendiendo comunes con un valor de 20 cada una. Si tiene planeado un dividendo de 5% de uno para el primer año y se anticipa una alza de 4% anual para futuros dividendos, el costo del capital para esa emisión de acciones comunes a partir de la ecuación. Los datos son: primer año, el 1, futuros dividendos del 4% y valor 20. Esto se saca el 1, el primer año, entre el valor más los futuros dividendos. Eso es un total de 9%. El punto 10.6, efecto de la mezcla, deuda y capital propio sobre el riesgo de inversión.
la proporción de capital de deuda se reduce el costo del capital calculando como consecuencia de las ventajas tributarias del capital de deuda. Sin embargo, el apalancamiento que ofrece los mayores porcentajes de capital de deuda aumenta los riesgos de los proyectos que la empresa conlleva a cabo. Vamos a ver un ejemplo ya con lo que quise decir, súper sencillo que se va a entender aún más. El ejemplo, 2 ingenieros invierten 10.000 balboas en distintos proyectos. Marilyn invierte 10.000 en acciones de aerolínea y Carla apalanca 10.000 comprando una vivienda en 100.000 para arrendarla. Calcula el valor resultante de capital de patrimonio de 10.000 si hay un 5% de disminución en el valor tanto de las acciones como de la vivienda. El valor de las acciones de la aerolínea incluye en 10.000 por el 0.5 que nos da un costo igual total de 500 balboas. El valor de la vivienda disminuye en 100.000 por el 0.5 que es 5.000 balboas. El resultado de una devolución inferior a los 10.000 si la inversión debe venderse de inmediato. La pérdida de Marilyn es de 500, que es un total del 5%, y la pérdida de Carla es de 5.000, que equivale al 50%, o sea, 10.000 balboas. Y aquí dice, el apalancamiento de 10 al 1 de Carla le da una disminución del 50% en la posición de patrimonio neto, mientras que Marilyn tiene solo el 5% de pérdida debido a que no hay apalancamiento. En el caso de incrementar el 5% ocurre lo contrario. Carla se beneficiaría con el 50% de rendimiento sobre sus 10.000, mientras que Marilyn apenas obtiene el 5%. Quiere decir que aquí Marilyn obtuvo una pérdida del 5% debido a que no hay apalancamiento, pero si hubiera sido al revés, la que se beneficia es Carla. Muy buenos días, querido profesor. En el día de hoy le voy a explicar el tema de análisis de atributos múltiples con identificación de importancia de cada atributo. En el capítulo 1, el papel de la importancia en la ingeniería económica se basa en el proceso de toma de decisiones explicando dicho capítulo. O sea, todas las evaluaciones del capítulo anterior, del libro anterior de alternativa, del criterio han sido maximizar el valor de VP, VA y TR. La relación cuenta con simples atributos que forman decisiones. Estos son los principales elementos que se deben seguir en integrante del estudio de ingeniería. Bueno, uno de los pasos que se deben considerar son lo que son los atributos múltiples, que son identificar para cada atributo, tomar la mejor decisión, determinar la importancia de la relatividad y determinar cada alternativa para cada uno de los otros atributos que se consideran. Evaluar cada alternativa explicando una técnica en la que bien se desarrolle una sensibilidad para los atributos clave. Énfasis en cada atributo. Uno de los énfasis que se deben definir el problema y ubicar su objetivo, recopilar la información relevante, definir atributos, hace estimaciones, identificar los criterios de cada atributo, de uno o más, evaluar cada alternativa, ejecutar la mejor alternativa y lo que también tenemos, ejecutar la solución de la supervisión realizada. Los fundamentos que se deben considerar que concluyan en el progreso de lecciones de esta sección que describen algunas técnicas. Los atributos múltiples, se constituye que es un excelente ejemplo para los que se debe construir de forma lago en áreas bajas, para ampliar las cuencas, resecciones, en el proceso de reacción de los atributos múltiples. La columna izquierda también del libro, la parte de arriba, nos habla sobre los atributos que se consideran ampliados, etc. La identificación de atributos.
La comparación que nos permite concentrar en el estudio la siguiente lista: la comparación de los atributos similares, de los atributos múltiples, opciones de expertos importantes, sondeo de las personas, clientes, ya sea gerente, empleado, todo lo que tenga que ver con lo que esté en el mercado, para que éste tenga un sondeo sobre las siguientes alternativas a evaluar. De los pequeños grupos, que se crean grupos de explicaciones que explican las estrategias, de lluvias de ideas o técnicas en las que se puede desarrollar un mejor atributo. Método de Delfin, que se trata para generar un consenso razonable de las perspectivas, opiniones distintas, en donde se presenta cada opinión de diferentes personas. Tenemos un ejemplo aquí que nos habla sobre cómo, el ejemplo, supongo que Continental Airlines decidió comprar 5 nuevos Boeing 77 para vuelos a largo alcance. Boeing 77 son aviones principales entre las costas occidentales de estadounidenses y las ciudades asiáticas, especialmente lo que son Tokio, Hong Kong, Singapur, etc. Existen aproximadamente 8.000 opciones para cada avión, entre las que personas de ingeniería, compra, mantenimiento, mercadotecnia de United deben decidirse antes de emitir la Boeing. Las opciones van desde el material, el color de los interiores del avión, hasta el mecanismo de enganche utilizado en el carenado de interiores del avión, hasta los mecanismos de enganche utilizados en el carenado de los aviones, y en función de la máxima transición de las máquinas hasta el diseño del avión. Todo tiene que ver con el avión, ya sea diseño en la parte de adentro del avión, que son los puestos, la economía, el equivalente estimado de pasajeros por viaje determinado, que son 150 opciones que ofrecen claras desventajas. Eso quisiera otros atributos económicos antes de que se especifique. Se llevó a cabo Delfin, donde se tomó opciones individuales que fueron 25. Tiempo de decisiones en donde son diferentes orden. El Continental de los estudios determinó que hay 100 atributos clave para la selección, pero entre estos 100 atributos, 4 resaltaron. Que fueron el tiempo de reparación, tiempo de promedio en el que se puede reemplazar las piezas en el caso de que haya alguna avería que no afecte el componente crítico del vuelo. Lo que son la seguridad que brinda el tiempo por falta de componentes críticos del vuelo. La necesidad de los miembros de tripulación de medida de necesidad de beneficios y opciones que juzgan los miembros de la representativa, la tripulación de pilotos y la economía. 4 atributos: tiempo, reparación, la seguridad, la economía, necesidad de los miembros de la tripulación. Un atributo económico es ingreso el económico, como bien sabemos, el atributo económico es uno de los ingresos que se puede identificar. Son atributos que pueden considerarse como también una alternativa directa de la satisfacción de las necesidades del cliente, es decir, medidas cuantitativas de que muchos resultados de sondeo de opiniones de satisfacción del cliente, por supuesto, que existen en muchas cuestiones radicales de estudios económicos. Una de las importancias es el peso para los atributos también. Los atributos determinan en el grado de importancia cada atributo, da como resultado el peso que se incorpora en la medida final de la evaluación. El peso normalizado. Este tiene una propia fórmula en la cual estaremos viendo y se la estaré mostrando, ya que no cuento con una computadora, pero la realicé en mi libreta. Tenemos que el peso normalizado sería la fórmula sería esta. En el cuadro tenemos que se deben realizar 4 atributos y de cada atributo se debe sacar el peso. Muy bien, aquí estaremos viendo que la fórmula a utilizarse sería peso, calidad de peso entre la puntuación de la importancia entre peso
entre el peso normalizado, entre la puntuación de importancia es igual a puntuación de importancia, daría como resultado a S. Bueno, como bien sabemos, aquí también tenemos que no solo también tenemos que ver todo lo que se trata sobre la ponderación el tipo de ponderaciones que existen. También tenemos ponderaciones, porque estos son temas que debemos saber también, que también tenemos ponderación uniforme. ¿Qué quiere decir ponderación uniforme? Aproximadamente todos los atributos se consideran iguales o que se consideran de la misma importancia o iguales, como bien dije, o no hay razones para distinguir atributos de mayor. En ordenación por rango, los atributos se buscan por orden de importancia. Como bien sabemos, 4 atributos fueron los que fueron resaltados en este proceso. Ordenación por rango ponderado. Se colocan nuevos órdenes que son 3, van hasta 4, 5 y 6, pero en este caso serían 4 que fueron de las más importantes, que fueron más relevantes. Como bien sabemos, es un atributo que debe dar equivalente al peso, que sería 200. Aquí tenemos que la satisfacción de la seguridad, los atributos este sería muy importante, que sería un atributo a 100%. El tiempo de reparación sería un 50%, y necesidades de la tripulación sería un 25%, y la economía también un 25%, que se estaría resaltando. Esto deberá igual a 200, y cada resultado, cada ponderación que se ve aquí se distribuye en la fórmula, que sería el 100% de la seguridad se divide entre 200, daría un margen de 50%. Y el 50, utilizando la fórmula, sería igual a, entre 200 sería 25. Y 25 entre 200 sería igual a 1.25. Y 1.25 entre 200 sería igual a 1.25, dando un margen así de 1000. En la asignación también se evalúan las alternativas también se deben evaluar las alternativas como, aquí tenemos muy pobre, pobre, bueno y muy bueno. Una de las alternativas de estas van de muy pobre, van a lo que es de muy pobre, van de 0 puntos a 2, y de pobre sería 3 a 5, y de bueno sería de 6 a 8, y de muy bueno sería de 7 a 10. Bueno, ya dando los resultados aquí, ya tenemos nuestro cuadro lleno. Las alternativas que se evalúan en lo siguiente serían: aquí tenemos la seguridad. Ya sabemos que la norma de seguridad es de un 50%, uno de los más utilizados. Entonces acá sería que se evaluó de una alternativa que fue de bueno. Acá también fue bueno, y acá fue bueno. O sea que fue las personas vieron como esto una norma muy buena utilizar. Y así sucesivamente fueron las reparaciones, que fue muy bueno, pobre y muy pobre. Acá también tenemos la densidad de tripulación, que sería de 5, que sería bueno, bueno y bueno. Esta fue excelente. En lo que fue la economía fue bueno, bueno y bueno. Medida de evaluación para atributos múltiples. El proceso de reducción elimina mucho de la complejidad de tratar de equilibrar los diferentes atributos. Sin embargo, también elimina mucho de la información útil procesada.
lo que es el proceso de jerarquización de atributos por orden de importancia y de calificación de la ejecución para cada alternativa frente a cada atributo. El resultado a menudo recibe el nombre de método de evaluación y de jerarquización. Existen medidas aditivas, multiplicativas y exponenciales, pero hasta ahora la más que se aplica tiene que ver con el método de aditivo. El modelo aditivo más usado es el método de atributos ponderados. La medida de evaluación simboliza por RJ para cada alternativa se define como los números como W son los pesos importantes del atributo y VIJ es la evaluación del valor del atributo. Además de los riesgos por los factores económicos, con frecuencia es importante incluir factores no económicos al evaluar las alternativas. Para incluir estos factores agregados en la evaluación puede utilizarse la toma de decisiones de criterios múltiples. El procedimiento en general es que se elige la alternativa con mayor valor de RJ. Esta medida supone que el pesos altos, que se representa con V, implican atributos con mayor importancia, y la puntuación alta con VIJ, que